esa o trabajas pa' una. No hay nada nuevo, no hay secreto en estos días inquietos, donde la fidelidad no es ser fiel, es ser discreto. Mi política no es ser esclavo del fan. Pago el disco que yo quiero, no el que pague mi pan. Mira a los músicos matándose para entrar al festival con mucha urgencia, comiendo en la beneficencia. Tienes letras, tío, el tote en la silencia. Antes de que criticasen mi estilo era tu influencia. Me tiran niños algunas frases, por aprendí a ignorarlos como Mourinho al puntero láser. Sube conmigo, yo soy tu cocaína, Guy Ritchie, Tarantino, Polanski en la ruina. Vengo de familia sin Biblia y sin caseta de feria, sin piso en playa o tarjeta de Iberia, colegio público. Ganas, en mi casa yo no escuchaba sevillana, escuchaba el despertador cada mañana, el de mi padre temprano. Ese fue el primer sampleo con el que rapeamos. Vale, tú de letras, yo de mueca, yo de Hendrix, tú de Queen, yo los Goonies, tú el Padrino, yo Santana, tú de Chin, yo pa' siempre, tú de Paso, tú de Michael, yo de Prince, yo de Jedi, tú Chihuahua, arréglame la nave, en fin. Flow celestial, chico, no te roces mucho porque soy comercial. Cuando escucho lo que dicen de mí estoico total. Dote King, rima gordas como Silo Green, pacto total. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos presentar aquí en Lliure Directe Projecte AU. Queríamos empezar a conocer qué es esto de Projecte AU, y tenemos a cuatro compañeros aquí en los estudios que voy a pasar a decir que se presenten, aunque algunas les conoceréis ya la voz. A ver, ¿quién comienza? Hola, buenos días a todos, soy Alejandra. Hola, yo soy José. Óscar y el hippie. Estamos un poco cortados. La primera vez que os ponéis aquí, ¿no? Vamos a contar un poco esto de Projecte AU, qué es y por qué, ¿no? Y de paso nos contáis y nos animaréis también a acudir a una presentación que tenéis de Projecte AU, que ya está sonando también una cuña por aquí por Radio Clara. ¿Qué es Projecte AU? Bueno, yo empezaría por el nombre, por AU. AU es una expresión valenciana que denota movimiento. AU, adeu, es una forma de decir que te mueves, que te vas o que cambias de sitio. Entonces nos pareció un buen nombre porque además es el inicio de autonomía, de autogestión, de autoempleo, que es lo que pretendemos hacer con este proyecto. De hecho, surgió de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT. Y el motor de la Asamblea siempre ha sido la lucha, la denuncia en la calle y sobre todo el apoyo mutuo. Pero nos faltaba quizás el buscar una alternativa al sistema capitalista para buscarnos la vida, porque somos todas paradas y estamos bastante jodidas. Entonces, ese es el inicio de AU, el intentar salirnos del sistema para sobrevivir. Digamos que es poner en práctica la teoría. Perfecto. O sea, una de las cosas que le da legitimidad a este proyecto es que surge de la Asamblea de Paradas y Precarias, ¿no? O sea, nosotras mismas organizándonos vamos dando respuestas a las necesidades que surgen de la Asamblea. Y es un proyecto de una economía alternativa y solidaria, pero incluso muchas de las iniciativas que tenemos como Asamblea van más allá de las paradas y precarias. O sea, tienen una propuesta incluso para la gente que en estos momentos está esclavizada en algunos puestos de trabajo, ¿no? Y la verdad que es una experiencia que hay que vivirla para entender todo lo que implica. O sea, nuestro objetivo no es uno o dos. O sea, en la medida que vamos avanzando y organizándonos, descubrimos nuevas capacidades y van surgiendo nuevos proyectos. O sea, que esto es lo interesante, que es una cosa en permanente movimiento y que desde nosotras vamos dando paso a paso, pero también tenemos una visión más amplia para el proyecto. O sea, que no quede un proyecto en que resuelvan sus problemas 5 o 10 personas, ¿no? Que nuestras ambiciones van más allá de eso. Siguiendo un poco por la misma línea, ¿por qué Projecte AU? Yo sé que se presenta ahora, pero yo sé que esto lleva un tiempo ya rodando y en la cabeza de muchos y no sé si funcionando aún no, pero ¿por qué decidís desde la Asamblea de Desempleadas y Precarias de CGT, por qué se decide tirar esto para adelante? Porque Manolo, el dolor no es contagioso. A ver, explica eso. Entonces, fuera de nosotras, los que estamos sufriendo, los que cada vez están sufriendo más, nos queda organizarnos.
queda organizarnos. Entonces lo que estamos haciendo hace más de un año, todo proceso de autogestión requiere de su propio tiempo. Esto lo hemos estudiado mucho. No hay un libro que te diga cómo autogestionar algo. Entonces lo vamos haciendo, lo vamos desarrollando con nuestras propias energías, que a veces son pocas y a veces son muchas. Y entonces en este mismo autoproceso de autogestionarnos, vamos realizando trabajos que ahora van a empezar a verse, porque sí que están empezando a salir cosas. A mí me gustaría que el hippie lo contara un poco, cómo se va dividiendo como un árbol, como él explicó una vez, y van abriéndose diferentes... porque esto no es solamente para autogestionarnos a nivel económico, es para que cada uno vuelque lo que lo hace feliz. Es una cosa bastante extraña, pero es lo que realmente te gusta hacer, dentro de las posibilidades que podamos, ¿no? A mí me gustaría que contaras lo que estamos haciendo en este momento, que ya está en marcha. Bueno, lo que se comentaba antes, que comentaba José, aún nace de la Asamblea de Parados y Paradas de CGT, y en CGT tenemos... ¿Nace de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT o es la Asamblea de Parados y Precarias de CGT? Explícala. Es un grupo de trabajo. Vale. Es una iniciativa que forma parte de la propia Asamblea de Parados y Paradas de CGT. La Asamblea de Paradas y CGT tiene distintos grupos de trabajo, tiene una oficina de atención a la gente precaria, hay una cesta de alimentos, la cesta Caos, tenemos un ropero social y luego tenemos un espacio que es el que utilizamos también para desarrollar nuestras actividades. Entonces, dentro de lo que es la Asamblea, surge hace aproximadamente 2 años, algo más, la idea de complementar lo que es nuestra lucha en la calle, nuestras acciones en torno pues a la renta básica, contra las ETTs, contra todo lo que estamos luchando, ¿no? Que sabéis que es nuestra línea en hacernos presentes en la calle. Es decir, desarrollar lo que sería la otra parte de nuestra acción, que es el apoyo mutuo, es el cuidado de las personas que estamos en la Asamblea, es tomar iniciativas de economía de subsistencia y solidaria para cubrir necesidades puntuales de las personas que están dentro de la Asamblea, y de ahí se va armando un poco esta idea de que esa área de la ayuda y de generar economía solidaria teníamos que afrontarlo con una propuesta que pudiera articularse en torno a varias actividades que desarrollábamos. Una es el propio espacio de la biblioteca junto a la Biblioteca Ferrer y Guardia, en la tercera planta, el espacio sociocultural o cafetería, comedor social, que depende de cómo sale la cosa, lo gastamos. Ese es un grupo de trabajo que tiene, entre otras cosas, la idea de programar presentaciones, hacer una actividad cultural. De hecho, este martes viene un compañero que edita Perdón por la Utopía. El día 10 tenemos una película. No paramos, en ese espacio hay mucha actividad. Amparo Climent va a editar un libro, y entonces esa área nosotros queremos mantenerla, y de ahí surgió el área dentro del taller, o sea, del ropero social, salió lo que llamamos el grupo de taller de textil o el grupo de costura. Es un grupo de 3 personas que reciclan la ropa que sobra del taller, y ahora pues tienen toda una gran exposición de bolsos, mochilas, monederos, delantales, han hecho las gorras rojinegras. Entonces hay un grupo de personas que trabajan, es una manera de hablar, desarrollan una actividad absolutamente desinteresada y con mucha voluntad y mucho esfuerzo. Esa sería otra área. Y luego hay otra área, nos hemos dado cuenta que dentro de la gente de AU y de la Asamblea, pues hay compañeros y compañeras que se están lanzando, que ya tienen un trabajo ahí desarrollado en el ámbito de las huertas urbanas, de los huertos urbanos, en Nazaret y también en La Torre, y hay un grupito de personas que pues ya nos traen sus calabazas, nos traen sus calabacines, nos traen habas, en fin. La idea de este grupo es, por una parte, autoabastecer a las personas que lo trabajan, y por otra parte hacer una aportación de productos frescos y cultivados por la propia gente a lo que es el espacio y la cesta Caos.
Y luego tenemos otro grupo de trabajo por ahí que es el de la sacar editorial, digamos, hacer una editorial o no hacerla no tampoco sería, sino es un grupo que ahora, como decía, vamos a sacar el primer libro con la gente de Zambra Baladre, y esa va a ser otra tarea, ¿no? No sé si se me queda algún grupo, yo creo que no, ¿verdad? Pues digamos, en base a esos grupos, bueno, sí se queda uno, que es el que tiene que ver con pintar, traslados, jardinería, cosas que podamos hacer, y gente que necesite hacer pues un traslado. Tenemos un grupo de personas que se buscarían, en fin, se pondrían de acuerdo con esa persona que necesita de trabajo o pintar una habitación, y se ponen de acuerdo y se llega pues a una forma de colaboración, ¿no? Y esos serían los grupos donde vamos a ejercer, pues ya se está ejerciendo una actividad que llamamos trabajo, se podría decir, no empleo, que es muy distinto, es autoempleo, y es, digamos, lo que vamos a presentar. A mí me gustaría que también quedara un poco claro que a lo largo de este tiempo, pues hemos ido haciendo en función de lo que podemos. Contamos con nuestro proyecto cuenta con el apoyo del sindicato, fue aprobado por un pleno del sindicato. Todo lo que se está haciendo en la asamblea y en la tercera planta forma parte de la actividad de la misma organización. Pero nosotras tenemos una realidad concreta, y es que la gente que está en el paro, gente que no cobramos nada o que no cobra nada, tenemos que buscar la forma de que esas personas tengan, en fin, encuentren en la lucha y en la asamblea no solo una forma de sacar toda la rabia que tenemos dentro, sino también encontrar el apoyo, la solidaridad, encontrar compañeras y compañeros, en fin. Quería preguntar, o más que preguntar, que incidierais un poco, porque muchas veces nos pasa que damos por sabido muchos conceptos. Quería que explicarais, cuando hablamos de autogestión, de qué estamos hablando. Y otra cosa que estaba comentando Hippie, Proyecte-AU, por lo que estás diciendo, ¿es un proyecto autónomo o no autónomo de CGT? No, es un proyecto de CGT. Lo he dicho ahora mismo. Porque quedara claro, porque vamos, es una duda que tenía yo. Es un proyecto de la Asamblea de Parados y Paradas aprobado en pleno por los sindicatos, y por lo tanto lo que pasa es que es un proyecto que se gestiona autónomamente su capacidad de financiación. Es decir, no hemos ido a CGT o le hemos dicho a la organización, oye, que necesitamos 20.000 euros. Una pregunta más directa. Si queréis hacer una actividad, ¿tenéis que pedir permiso a CGT para realizarla? No, permiso. No tiene permisos, tiene que aceptar. Que comunicar para organizarnos, para no cruzarnos en actividades, pero por lo general no nos han puesto pegas para actividades. O sea, es importante que esto que CGT para nosotros es como un paraguas, ¿no? Pero que nosotras decidimos en asamblea, o sea, la que decide todas las actividades que hacemos, ya sea asamblea de paradas o dentro del proyecto AU, los compañeros que la conforman, ¿no? En eso CGT no incide. Igual tenemos una relación, le vamos contando por dónde vamos, lo que hacemos, pero así como le decimos, salimos a juntar firmas para la renta básica, ¿no? Que el compañero que puede viene y apoya, que cuando vienen a la radio comentan qué es lo que estamos haciendo a ese nivel, pero las decisiones se toman en la asamblea. En ese sentido, la CGT no, o sea, nosotras también somos de alguna manera CGT, somos afiliadas de la CGT y nuestra asamblea está dentro de la CGT, pero que son campos diferentes y que se mantiene la autonomía en ese sentido. Dicho de otra manera, personas que no estén participando de CGT podrían participar de Proyecto o ¿cómo funciona todo esto? Es que es así. En realidad nosotras para entrar a la Asamblea de Paradas no pedimos que sean afiliados. La realidad es que los compañeros después de transcurrido un tiempo se afilian. O sea, la realidad es esa, que al final terminan afiliándose muchas compañeras. Sí, no hay una diferencia. Somos de la misma organización, estamos en la misma historia, y es normal que, por ejemplo, pues la gente de un sindicato de metal no le diga a la gente de transporte que, ¿sabes? Hay una relación de respeto, de apoyo mutuo, y lo que intentamos precisamente es que
en este ámbito de la lucha contra el paro, contra la precariedad, desde las posiciones libertarias, desde las posiciones anarcosindicalistas, encontremos lo que decía José al principio, pongamos en práctica aquellas cosas que tenemos en la mente, que sabemos que son importantes, como es el apoyo mutuo, la solidaridad, encontrar en la organización algo que te estimule realmente a continuar en la lucha, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que nosotras, en lo que nos pertoca, vamos despacito, es cierto, pero ya ha llegado el momento que podemos decirle a la gente, colegas, el proyecto AU está aquí y consiste en esto. Y eso es lo que vamos a hacer este sábado que viene para, por una parte, demandar solidaridad y apoyo a aquellas personas que pueden participar del proyecto sin ser ni de CGT ni de nada. Es decir, hemos legalizado una asociación cultural que va a ser el paraguas legal, por decirlo de alguna manera, de nuestras iniciativas económicas, y a esa asociación se puede apuntar cualquier persona. Hemos hecho unos bonos de 5, 10 y 20 euros. Vamos a hacer personas socias por 12 euros al año, por 60 euros al año, 5 euros al mes, y vamos a tener materiales como pueda ser los que elabore el taller de costura o los que las ediciones que tengamos, que van a servir, chapitas, camisetas, que van a servir para que la gente, a través de una página web que vamos a presentar el sábado y que la tendremos en marcha, pues que a través de nuestros medios de comunicación la gente diga, pues esta gente parada tiene este proyecto, me mola, no me mola, que haga lo que quiera, pero que sepa que puede colaborar y que a nosotras lo que hacemos nos vendría muy bien, y que lo que reclamamos es eso, que la gente nos apoye. Entonces, cuando hablamos de autogestión, ¿de qué estamos hablando, José? Pues hablamos, para decirlo rápido, de trabajar sin jefes. Así de fácil, de que lo que hagamos no lo hacemos entre nosotros, lo decidimos entre todos y cada uno aporta lo que puede y recibe lo que necesita. Básicamente es eso, que no hay nadie que mande sobre nadie ni nadie que se quede con los beneficios de nadie. La autogestión, en este momento yo estoy viendo cosas que a veces cuestan entenderlas. Mira, esto es como círculos que se van abriendo. El hecho de haber entrado en Baladre y en Zambra, al hablar con Manolo y todo, a mí, voy a hablar personalmente, a mí me abrió una perspectiva que no conocía. Eso me hizo conocer la COP57, que sabemos que es la cooperativa. Entonces, se van abriendo cosas, círculos de gente que vamos a reconocer que hay una realidad que se va a empeorar de una forma alarmante, que va a quedar la situación en la que vamos a entrar va a ser dificilísima. El otro día Manolo me decía, lo único que va a quedar es esto. O sea, toda la gente que no tiene trabajo, que no tiene empleo y que qué sé yo, va a tener que organizarse. Va a tener que organizarse porque de lo contrario queda al margen. Entonces, yo, por ejemplo, tengo conocidos en los que están llevando, esto lo cuento como anécdota, están llevando la lucha de Unipos en Santiago de Compostela y los tipos ya saben que tienen 40 años, están todos en la calle. Ya lo saben. Entonces, hay 20 que me están preguntando, ¿cómo es el proyecto AU? ¿Cómo podríamos hacer para gestionar una pequeña empresa que desarrolle lo mismo que hacíamos, pero para nosotros? Digo, compañeros, hay muchas armas, hay muchos elementos, vamos a hablarlo. Ustedes primero tienen que fijarse lo que quieren. Bueno, ahora resulta que hay otro grupo de otro lado que me está preguntando lo mismo. Es decir, hay una realidad que se va a ir comiendo lo que está pasando, va a ir invadiendo, porque esto va a ser cada vez peor. Entonces, nosotros mismos tenemos que aprender, tenemos que formarnos para poder ayudar a desarrollar esos distintos polos que pueden estar en cualquier lado. Y eso se aprende en la práctica. La teoría es divina, pero en la práctica se aprende más que nunca. ¿Cuánta gente estáis metidas en Proyecto AU de momento? Uy, ¿nos contamos? Seremos entre 8 y 10 personas. Nuestro objetivo es, de entre esas 8 o 10 personas que colaboran en distintos niveles, pero que forman parte del proyecto, nuestro objetivo es, de las personas más necesitadas y con un plan de autofinanciación que vamos a poner en marcha, conseguir como mínimo, no puedo poner una cifra, pero los que más se puedan. Los más que se puedan, generar puestos de trabajo
en condiciones de legalizadas, es decir, de cotización, etcétera, y un sueldo razonable o justo. Y a partir de ahí que sea rotatorio para las personas y que cubra necesidades puntuales, porque estamos eso, pues lo que contaba Óscar, conseguir trabajo es cada vez más difícil para ciertos sectores de la población, en fin, está muy mal. Entonces, nosotras ese sería un primer objetivo. Y ese grupo de personas en asamblea siempre será la que establezca pues a qué personas se le puede hacer un contrato y en qué condiciones, etcétera, ¿no? Para sacar ese dinero que hace falta de entrada, como he dicho antes, tenemos los bonos solidarios, que pues, han salido unos bonos chulísimos, ya los veréis. Está hacerse socia de la asociación Proyecteau. Y por otra parte tenemos un concierto previsto para el 17 de diciembre, el cual está ahora mismo en suspensión con hilito. ¿En dónde? En Burjasot. Está solicitado Burjasot, el espacio de la Casa de la Cultura. ¿Cuánto hace? Desde hace mes y medio estamos esperando una respuesta. Parece ser que está a punto de caer esa respuesta y parece ser o debería ser favorable. No entenderíamos otra cosa que no fuera favorable con todo lo que nos han hecho esperar. Pero bueno, nuestra idea es que a través de un concierto con grupos que van a tocar, concretamente Maniática, Escapa Rapid y Mafalda, con esos 3 grupos pretendemos, con la gente de Ecologistas en Acción y con la colaboración también del Ateneo Libertario de Liria, pretendemos establecer una fuente de financiación que sirva para revertir a los 3 grupos en el proyecto y más que nada para empezar a hacer los primeros contratos. Por eso decía, no hemos ido a pedir dinero así, oye, que queremos que nos dé pasta la misma organización, no. Nosotras queremos buscar nuestras vías de financiación, explotar nuestras posibilidades de conseguir la base mínima y, por supuesto, establecer luego los criterios a través de la asamblea, tanto de la asamblea de AU como de la asamblea de paradas. Es decir, que no va a ser, como decía el compa José, no hay jefes, no hay quien ordene, no hay quien decida en nombre de nadie. Tenemos que acabar. Yo no quiero que se os quede nada por decir y sobre todo que no dejéis de animar a la gente que acuda este sábado el 5 de noviembre a esta presentación de AU. Así que el micro lo tenéis abierto todos. Sí, yo quería sobre todo agradecer a colectivos y personas anónimas que hasta ahora nos han estado apoyando. Si nombro algunos, me dejaré algunos y bueno, pero creo que a las gentes de Baladre o al Ateneo Libertario de Liria o a la gente del Parque Alcosa, pues hay que agradecerles que hasta ahora nos han estado apoyando y hemos aprendido bastante de ellos. Eso quería que no se me olvidara. No, lo único que quería decir es que un proyecto como este, o sea, haciendo un análisis político, rompe con el individualismo de que tanto daño nos hace como clase, ¿no? Porque sabemos pensar en colectivo, no pensamos individualmente, sino colectivamente y que el beneficio sea para todas. O sea que rompe un poco con estos valores que tiene el capitalismo y que yo considero que es muy de clase, ¿no? Que el pensamiento que nosotros difundimos es muy de clase y que hace mucha falta. Hippie. Creo que habría que convocar a la gente para el siguiente sábado, día 5. Sabemos que ahora se ha convocado una cosa para las 6 de la tarde también del mismo sábado por lo del tema Z. Yo animo a la gente que si va a la manifestación luego que se pase por allí, pero de entrada nosotras a las 6 en la avenida del Cid 154 vamos a hacer la presentación del proyecto. Presentaremos los grupos de trabajo, presentaremos las distintas filmaciones que tenga Oscar Wells preparadas. En fin, habrá una rueda de colectivos que vienen a apoyar. Hoy está Spielberg también. Carlos Spielberg. Y luego lo que haremos será, después de un pequeño debate y una pequeña presentación, entrar en la parte más lúdica, porque viene Begoña de Canes Friu y de Tro, viene a hacernos una performance, monólogo muy divertido, coaching de supervivencia. Luego tendremos al compañero Iñaki de La Paz, de La Paz del Hortasur, que se llama Iñárrez, que hace soul reivindicativo y viene a cantarnos. Así que yo espero que
que sus colegas también se acercan por allí, que tiene unos cuantos. Y luego finalizaremos con la actuación de Carmen, la cantante de Escaparrapiés, la gente de la peluquera, que es también Choni, que era el trompeta Escapa. En fin, hemos hecho un poco de fiestecita. Allí podréis ver los materiales que ha elaborado la gente del grupo de costura, podréis ver, tomar un poquito de pinchos o de cena de la que hacemos en nuestro espacio de cafeta. Y nada, convivir un rato con nosotras. Y saber de qué manera se puede colaborar, ¿no? Con los bonos, asociarse. A las primeras personas que se asocien, pues les regalaremos un bikini rojinegro y algo así. Mira que esto queda grabado, hippie. Luego lo pedirán. Sí. Óscar. Bueno, yo termino diciendo esto que escribí hoy. Te prometo que si no reaccionas tu vida se hará miserable, más miserable. Te prometo que una vez ganado nuevamente el Parlamento vendrán a por todas, sin ninguna piedad. Recorte tras recorte te hundirán porque ellos son así. Son los hijos y los nietos de los vencedores, son los hijos y los nietos de los vencidos que se vendieron. Te prometo que solo te queda organizarte en grupos de afinidad, cuidar y cuidarte. Reinicia tu cerebro y salí de la lógica capitalista que te demuele por dentro. Deja de obedecer gilipolleces. Todo es una mentira. Te prometo que quien da un primer paso al menos comienza a caminar. Juntas a cualquier parte, solas a ninguna. Sábado 5 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, presentación del proyecto AU, Iniciativa de Economía Solidaria y Autogestión de la Asamblea de Desempleadas y Precarias de CGT Valencia. Muchas gracias por venir aquí a Lliure Directe Radio Clara. Salud. A ti, Manolo. Y estamos atentos a cómo. Gracias a todas. Un abrazo.